Shalom a todos, bienvenidos al nuevo estudio de la comunidad Bao. Vamos a estudiar ahora la Parashat Kitabo y, bueno, hablando de estudiar, ¿cierto? El título que lleva esta presentación es Estudio y Torá. La importancia, ¿cierto?, del estudio de la Torá para garantizar la observancia o el guardar la Torá. Como se dice en hebreo, lishmor, guardar, ¿cierto?, la Torá. Hay varias palabras, ¿cierto?, clave que se utilizan una y otra vez en el libro de Devarim cuando nosotros lo leemos, ya sea en español o en hebreo, y realmente no solamente nos manda, ¿cierto?, a guardar los mandamientos, a practicarlos, a oírlos, etcétera, sino que es todo un conjunto de palabras que tienen que ver con la educación. Para la Torah es muy importante la educación. Y la educación precisamente no, no de cualquiera, sino que prácticamente queda delegada, ¿cierto?, en la función de los padres. La educación es función de los padres, de acuerdo a la Torá. La educación, ¿cierto?, no es una función que ejerza, digamos, alguien externo en primera responsabilidad, sino que primero es de los padres. En efecto, yo he estado viendo, de hecho, en la discusión que se está dando en Chile, ¿cierto?, por la nueva constitución, que uno de los derechos humanos justamente ese es el derecho de los padres a educar a sus hijos. Y precisamente, ¿cierto?, ese derecho de los padres a educar a sus hijos, que en realidad es un deber en sí, pero es a la vez un derecho que se tiene, es delegado muchas veces, ¿cierto?, a personas, a terceras personas, para que lleven adelante la educación de los hijos. En el judaísmo esto es muy importante, y de hecho si el padre o los padres no pueden darle una correcta educación a los hijos, tienen que pagar y asignar, ¿cierto?, a otra persona, según la halajá, para que eduque a sus hijos. Pero la responsabilidad, ¿cierto?, la delegación de la educación va sobre los padres. Y eso es lo que establece también nuestra Sagrada Torá y lo que se hace, ¿cierto?, en la vida hoy día, pues, en la vida común, que se delega esa función, ¿cierto?, a alguien que sepa más. Pero se debe, ¿cierto?, costear todo esto. ¿Por qué? Porque el estudio garantiza de que realmente haya un correcto proceder de la persona, ya sea de aquello con lo que estudia o ya sea de su conducta ética y moral en la vida, ¿cierto? No solamente se enseña en el mundo para aprender y aprender y aprender, sino que también se enseña para saber cómo proceder en la vida y para que también toda la sociedad se beneficie a futuro, ¿cierto? De tal manera que las personas aprendan y puedan otorgar más valor, puedan otorgar sus habilidades, ¿cierto?, al resto, y así todos puedan ir mejorando. Entonces, el estudio es esencial para garantizar la práctica de qué? De la Torá. El estudio, también la educación es esencial para garantizar qué cosa? La práctica de las leyes, las normativas. Y digámoslo, ¿cierto? Si tomamos un parangón, un paralelo con lo que hoy día vemos, al menos en Chile, en nuestro país, es necesario, ¿cierto?, haber invertido mucho más en educación para haber sostenido un sistema. Uno de los, quizás algunos analistas ven parte del fracaso de la sociedad chilena, o quizás de la, digamos, de la constitución anterior o del sistema anterior, no haber invertido mucho más en la educación. De hecho, para traer a colación, recordemos que todos estos movimientos, protestas que se vieron por tanto tiempo, fueron generalmente por los estudiantes. Fueron protestas estudiantiles por la educación. Y eso llevó, ¿cierto?, a la fragilidad. En el momento que tuvimos, ¿cierto?, también la crisis social, fueron los estudiantes también los que motivaron, eh, ¿cómo se llama? La evasión, por ejemplo, recuerdan del metro, etcétera. ¿Por qué menciono esto? Por la importancia que tiene la educación. Y como algunos eh, expertos han dicho, realmente uno de los problemas de Chile fue no haberse preocupado mucho más de la educación y haber invertido mucho más allí. Quizá el Estado cada vez, ¿cierto? Eh, fue de un proceso de tener menos a tener más.
pero la educación no fue una de las preocupaciones quizás más centrales y ese fue un gran error. Y todo el sistema de leyes de Chile finalmente va a tener que cambiar si se cayó. Podemos ver ahí un ejemplo claro de la consecuencia de no preocuparse del estudio y de la educación, realmente. ¿Cómo sostener entonces la Torá, cómo sostener las leyes, las normativas? A través de la educación. No se puede hacer de otra manera. Las personas, ¿cierto? No son innatamente, podríamos decir, obedientes o innatamente no conocen todas las cosas. Tienen, ¿cierto?, que introducirse ellos al sistema para entender cómo funciona y por qué funciona de la manera que lo hace y cómo se sostiene en el tiempo y cómo pueden aportar ellos también a esto. Entonces, es un problema del estudio de la Torá que va a nivel personal, pero también va a nivel social y es muy relevante, es realmente muy relevante el tema del estudio de la Torá y no se puede garantizar el cumplimiento de ella si no existe estudio, si no existe una práctica también y una eh, costumbre, una disciplina en cuanto al estudio de la Torá. Entonces vamos a mencionar los temas esenciales, ya no vamos a ir quizás tan al detalle, pero vamos a mencionar los temas esenciales que tenemos que reconocer y entender dentro, ¿cierto?, del proceso de la educación. La educación es un proceso, ¿cierto? La enseñanza que se va dando a lo largo del tiempo. No es algo inmediato. Nadie se come los libros, ¿cierto? Y se los memoriza. Hay gente que lo podrá hacer. Serán gente bastante dotado, ¿cierto? En su cerebro como para memorizar tanto. Hay gente que lo puede hacer. Pero en general la gente no se come los libros y se lo aprende de un día para otro. Es difícil, ¿no? Cada cual tiene su tipo de inteligencia. Así que bueno, la Torá nos plantea el desafío, por lo menos que nosotros tenemos que tomarlo y tenemos que hacernos parte de ello. Parte, ¿cierto?, de la educación de la Torá, a la cual muchos, ¿cierto?, de los que están aquí están volviendo, retornando y buscando aprender, tiene que ver con el aprendizaje de ella y la posterior educación, ¿cierto?, a los hijos. No hay una Torá intergeneracional si no se le pasa a la siguiente generación y no se le enseña, realmente. Nuestra práctica, nuestro volver a la Torá puede quedar aquí, se acabó, en nuestra vida práctica, personal y libre, y no pasar a la siguiente generación si no nos preocupamos de la educación. ¿Ya? Así que bueno, este tema es importante, realmente, muy relevante. Por ahí hay un comentario que dice no confundir educación con instrucción. Sí, bueno, obviamente hay ciertas palabras clave dentro de todo este concepto. Hablemos de sistemas, ¿cierto? De cómo se hace el método, ¿cierto? Y la instrucción que tiene que ver con el mensaje, ¿ya? El mensaje en sí. La instrucción es la Torá, de hecho, ¿cierto? Podríamos partir por ahí, de hecho, hablando. ¿Qué significa Torá? Torá, ¿cierto? Significa eso, instrucción, enseñanza. La palabra Torá no significa ley. En la época, ¿cierto?, de Yeshua, la época griega, donde ellos, ¿cierto?, bueno, en la época, sí, griega y romana, donde ellos formularon lo que son por ejemplo, las constituciones. En esa época, ¿cierto?, el concepto de ley pasó a ser como una ley general, ¿cierto?, de una nación, como una constitución, y la ley del pueblo de Israel era la Torá. Entonces la palabra Torá terminó siendo como un sinónimo de ley y lo leíamos así en el Brit Hadashah. Pero en realidad Torá significa instrucción, enseñanza. La Torá, ¿cierto?, es una instrucción, algo que amerita, ¿cierto?, ser transmitido. Y es una instrucción que nosotros recibimos. ¿Para qué? Para practicarla y hacerla. Em, Antes de continuar, quisiera también hacer ¿cómo se llama? Un alcance de los temas que toca hasta para allá, porque obviamente la porción no solamente trata esto, eh, es una porción no tan larga, pero sí toca varios temas que son bien interesantes. Por ejemplo, se toca el tema de los primeros frutos, los diezmos al iniciar, ¿cierto?, esta porción.
todo lo que tiene que ver con entregar el fruto de la tierra, que son las primicias, ¿cierto? Y también los diezmos que se debían entregar. Hay también una exhortación de Moshe en todo este tema, eh, por lo cual continúa, ¿cierto?, advirtiéndole al pueblo, diciéndole, claro, ustedes van a recibir bendición, pero ustedes también tienen que, al recibir esa bendición, dar, ¿cierto?, devolver. Y a su vez tienen que entender también que hay consecuencias de los actos. Entonces, hay ciertos se pronuncian las maldiciones, las bendiciones por la obediencia, advertencias también contra la desobediencia, de lo que le sucedería al pueblo de Israel, ¿cierto? Si se alejara de la instrucción de la Torá. Y también, ¿cierto? Se renueva el pacto para ellos, ¿cierto? La siguiente generación, al final de esta porción. En los profetas leímos, ¿cierto? En el libro de Yeshayahu, la reunión de los dispersos de Israel, cómo Dios restablecería, ¿cierto?, la gloria de Israel. Y leemos, ¿cierto?, también el Brit Hadashah, cómo realmente a través de Yeshua se cumpliría esta palabra. Y cómo esta gloria no solamente era una gloria externa, sino que se trataba de restaurar, como el mismo Isaías 60 lo decía, desde adentro a cada persona y cada vida sería restaurada hasta que fuera restaurada la completa gloria de Sion, de Israel. Pero para ello tiene que haber un restablecimiento uno a uno. Y la reunión, entendemos, ¿cierto?, a través de Yeshua, que es uno a uno. Él va llamando a sus ovejas. Bueno, entremos entonces en el tema de hoy, por lo menos, que vamos a tocar. Bueno, para mantener, preservar, guardar el pacto, la alianza, el Brit, ¿cierto?, de que el Eterno hizo con el pueblo de Israel, hay formas, ¿cierto?, que la Torá exige, que se deben mantener. Una de ellas, ¿cierto?, como aquí dice, es el aprender los mandamientos. O sea, lo primero es aprender cuáles son, ¿cierto?, los mandamientos. Oírlos, escucharlos en esa época, ¿cierto? Constaba no en leerlos de un libro, porque ellos todavía no tenían tan divulgada, ¿cierto?, la escritura, aunque sí existía. Pero ellos lo aprendían oyendo, aprendiendo los mandamientos, sabiendo cuáles eran. También la Torá nos plantea en este libro, desde Devarim, de Deuteronomio, que tenemos que aprender las razones para cumplirlos. No solo basta con oírlos, escucharlos y quizá memorizarlos, sino que también debemos entender las razones que hay detrás. Es válido preguntar por qué hacemos esto, por qué hacemos lo que hacemos y si de verdad está bien o no. No si está bien o no desde mi punto de vista personal, porque todos tenemos un punto de vista personal en lo cual podríamos cuestionar todo el mundo y todas las cosas, sino si está bien o mal más allá, ¿cierto?, de lo que trasciende nuestro propio pensamiento. ¿Está bien este mandamiento? ¿Es justo? ¿Cuál es la moral que hay detrás? ¿Cuál es el espíritu o la raíz del mandamiento? ¿Es válido preguntarlo? Claro que sí. Y la Torá, por lo menos en este libro, les plantea algunas razones al pueblo de Israel, que son las que se mantienen hasta el día de hoy, pero quizás no son las con las que más se identifican todas las personas. Entonces, siempre tiene que haber una explicación de las razones detrás de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Y qué pasa si estas dos cosas fallan? La Torá nos ordena, o nos dice, nos advierte, que tenemos que mantener un poderoso recordatorio. Tenemos que recordarlo. Algo tiene que venir a nuestra mente en algún momento. Si es que nos alejamos de su instrucción, de sus preceptos, algo nos tiene que recordar. Todo lo que, ¿cierto?, Él nos ha enseñado, todo lo que hemos debido aprender. En algún momento algo tiene que hacernos, como se dice, clic. Y realmente, en el momento en que todo falle, volvernos, ¿cierto?, y traernos de vuelta. Eso es lo que plantea por lo menos la Torá en este libro de Devarim. Estudiar y observar. Bueno, como bien decíamos, el libro de Devarim
constituye, ¿cierto?, un fundamento para el estudio de la Torá, realmente. El pacto con Israel y la preservación del pacto de Israel con con el Eterno tiene que ver con el estudio de la Torá. Y así como leemos, ¿cierto?, aquí, dice claramente. Permítanme colocarlo un poquito más grande. Aquí. Y ahí. Dice, bueno, en hebreo dice, Vayikra Moshe el Kol Israel. Y se llamó el Moshe a todo Israel. Vayomer Alejem les dice, Shema Israel, oye Israel. Eta Jukim, estos estatutos, Veta Mishpatim, y estos juicios, o estos decretos. Sharonohidos ver, Beosneihem Ayom. Dice que yo les doy, ¿cierto?, a ustedes, a sus oídos, Beosneihem, y yo pongo ante sus oídos en este día. ¿Por qué? Porque la palabra dice Shema, ¿cierto? Y dice, oye Israel, tienes que oír. Yo pongo estas palabras ante tus oídos en este día. Dice, Ulmartem otam, Ushmartem la azotam. Y ahí dice en hebreo, dice, Ulmartem, dice, estudiadlas, estudien estas palabras, Ushmartem la azotam. Y guárdenlas, obsérvenlas o presérvenlas para realizarlas fielmente o para realizarlas. Como allí dice fielmente. Dos claves que nos da allí, ¿cierto? Bueno, nos da varias claves la Torá siempre. Dice, oye, yo pongo ante tus oídos. La importancia, ¿no?, que tiene realmente para enseñar a los demás el hablar. De hecho, si hay algo, ¿cierto?, que hasta el día de hoy se ha preservado en la educación, es eso. La transmisión oral de la educación. La Torá oral, ¿no? Puede haber una Torá escrita, puede haber un libro escrito, pero la importancia que tiene la transmisión oral, ¿cierto?, de la Torá. Hasta el día de hoy, no solamente en la Torá, sino en todo ámbito. La mayoría, ¿cómo aprende? Por un maestro, un profesor, que le enseña, le transmite el conocimiento del libro. Se lo transmite oralmente, a sus oídos. Oye lo que se te está diciendo a tus oídos. Hoy día, quizá con tanta tecnología que existe, todavía tenemos que recurrir, por ejemplo, a las clases por Zoom. No sé. Y un maestro tiene que enseñarle, ¿cierto?, a un alumno, un profesor. Y esto se ha mantenido por generaciones y miles de años. Porque la transmisión es así. ¿Cómo enseñan los padres a los hijos? Por vía oral, ¿cierto? Tienen que hablarles a los hijos. Esto se hace. Esto no se hace. Esto está bien. Esto no está bien. Y la Torá dice, oye, lo que hoy día pongo ante ustedes. Estudien estas palabras. Estudienlas. La raíz del verbo estudiar y aprender en hebreo es la misma. O enseñar. Podríamos decir estudiar y enseñar. ¿Ya? El mod, que es estudiar, el lamed, que es enseñar en hebreo. Tienen la misma raíz. Tanto el estudio como la enseñanza vienen de la mano. ¿Ya? Entonces la Torá dice estudienlas y guárdenlas para hacerlas. Dice la azotam. O sea, no se preocupen de que la Torá sea un gran tesoro. En otras palabras, que ustedes puedan colocar en una caja o que puedan tener en sus libros, ¿cierto? En sus Biblias. No es la intención de que las guarden bajo 7 llaves y ya. Sino que dice la azotam, para hacerlas. Lo importante no es atesorar la Torá, sino atesorar la Torá para hacerla, para cumplirla. De nada sirve, ¿cierto?, decir, bueno, yo tengo la Torá, la atesoro en mi corazón, si en realidad no la cumplo. Aquí nosotros podemos traer de vuelta, ¿cierto?, el pasaje donde dice, circuncidaré sus corazones. Pondré mi Torá en sus corazones, mis mandamientos, mis leyes en sus corazones. ¿Pero para qué? Para que las cumplan, para que las hagan. ¿De qué sirve tener la circuncisión del corazón? Es decir, su palabra es inscrita en nuestro corazón.
si no se hace y no se realiza? Simplemente atesoramos algo en el corazón, ¿cierto? Guardamos un gran tesoro, pero ¿de qué sirve un tesoro escondido, guardado, si no se puede ver realmente? ¿De qué sirve, por ejemplo, el dinero bajo el colchón si no se gasta? Si no se ocupa en algo, no se invierte en algo. ¿De qué sirve una corona de un rey que está guardada, si no para que se la coloque? ¿De qué sirve un anillo, cierto, en un matrimonio, si realmente no lo van a estar ocupando y mostrando? Las cosas que atesoramos, si bien podemos guardarlas, mantenerlas ahí para que nada les pase y cuidarlas, la mejor manera de cuidarlas y de representarlas y de honrarlas es ocupándolas. Si alguien a usted le hace un regalo tan preciado como el Eterno le hizo un regalo que es la Torá, ¿cierto? A su pueblo Israel, y usted le hace un regalo a una persona y después ve a esa persona que despreció el regalo o que no lo ocupa, o a lo mejor lo tiene todavía sellado en el envoltorio donde usted se lo regaló, pero no lo quiere ocupar. ¿Por qué? Porque en realidad a lo mejor no le gustó tanto. Claro, me lo regaló, aprecio el gesto, pero en realidad no lo voy a ocupar. ¿De qué sirve en el fondo? Está allí, pero no sirve, ¿cierto? No ayuda. Entonces la Torá no es simplemente un tesoro que recibimos de parte del Eterno para dejarlo allí, sino que es para practicarla, para cumplirla, para esforzarnos, para estudiarla y observarla. Y llamarnos realmente observantes, ¿cierto? O como ayer decía nuestro hermano, que estamos de camino a ser observantes, de camino a estudiar. Estamos realmente intentando guardar y practicarla. No es que ya la guardamos, ya la cumplimos, solamente por decir, volvimos a la Torá. Ahora somos observantes de la Torá. No caigamos tampoco en en ese juego quizá. Porque no por decir volví a la Torá, ahora reconozco que la Torá es la verdad, que es la palabra de Dios, es que ya está todo hecho y ya somos observantes de ella. Todavía hay un camino muy largo que recorrer y el más largo, que es estudiarla, aprenderla, aprehenderla, ¿cierto? Asumirla en nuestros corazones para practicarla. No solamente hay que decir, hay que guardar Shabbat, hay que cumplir el Shabbat. Shabbat tiene sus leyes, tiene su práctica, y uno tiene que esforzarse día a día. Estamos de camino, ¿cierto? Pero no podemos decir, bueno, ya soy un observante de la Torá. Nadie, ¿cierto?, que empieza a estudiar un curso puede decir al mes o a la semana que comenzó, ya lo sé todo, o ya estoy listo y preparado. Porque bastaría con que le manden una prueba, una prueba sorpresa, para que esa persona se dé cuenta que en realidad no sabía y todavía no estaba en condiciones. Y el Eterno así muchas veces nos muestra en la vida, nos manda pruebas sorpresas, ¿no? Para hacernos entender que en realidad quizás nos falta todavía. El estudio es vital para nuestro crecimiento espiritual y nuestro crecimiento racional de la Torah, nuestro entendimiento de su voluntad. No todo se trata de decir, bueno, sus pensamientos son muy altos, más altos que todo. No, también se trata de tratar de comprenderlo, de alcanzarlo, de entender, aunque sea una mínima parte de su voluntad, e ir creciendo y entendiéndola un poco más. No solo decir, bueno, es que él lo sabe todo y yo no sé nada. No, también tenemos que esforzarnos en entender por qué. ¿Ya? Y la Torah también nos manda a eso, a estudiarlas, estas palabras, escudriñarlas. Lo que vemos, ¿cierto?, en el judaísmo, hasta el día de hoy. Bueno, todo esto obviamente es sumamente importante porque vienen las bendiciones, vienen las maldiciones. Uno tiene que saber si le va a ir bien o le va a ir mal. ¿Sabe que eso lo da el mismo estudio? Cuando una persona estudia y se da cuenta que no aprende nada. Hay mucha gente que termina pagando para aprobar sus estudios, porque realmente no aprende, no estudia, no se esfuerza. ¿Qué va a pasar el día de mañana? No le va a ir tan bien. Quizás va a estar en un trabajo, no va a saber qué hacer. Quizás lo van a mirar después. Mira, en realidad tiene el título, pero no tiene ni el conocimiento ni la práctica. Le va a ir mal. El estudio mismo nos da a nosotros a entender cuáles son las consecuencias de lo que nos depara el futuro. Moshe les tiene que decir al pueblo, estas son las bendiciones,
Estas son las maldiciones. Esto le sobrevendrá. Pero una persona que estudia y entiende el nivel, ¿cierto?, en el cual está posicionado, pues por sí mismo se puede dar cuenta qué es lo que le espera si en realidad no está preparado. Y si está preparado, ¿qué es lo que le espera? En realidad sí puede saberlo. El estudio también nos da esta previsión. ¿Por qué Moshe podría saber tanto lo que vendría? Si bien está inspirado en el espíritu de la profecía, Moshe practicaba, ¿cierto?, la voluntad del Eterno. Lo que él oía, lo transmitía y lo cumplía. Moshe era un buen aprendiz. Moshe fue un gran discípulo del Eterno. Un gran discípulo. Por el cual también tiene el honor, ¿cierto?, en el judaísmo de ser llamado Moshe Rabenu. Moshe nuestro maestro. Nuestro exaltado maestro. ¿Por qué? Porque él fue un gran aprendiz también del Eterno. Él fue humilde, fue manso delante del Eterno. Y aprendió y practicó. ¿Por qué un profeta puede pronunciar tantas cosas que sobrevendrán? No porque de repente fue poseído, ¿cierto? Y dijo tantas cosas. También la sabiduría, todo lo que él había llenado su vida, ¿cierto? Del aprendizaje del Eterno, de sus palabras, pues las mismas palabras del Eterno podían ser depositadas en él y ser transmitidas. A eso es lo que también nosotros tenemos que apuntar con el estudio. No solamente estudiar y saber y conocer y ya, sino que realmente podamos tener la capacidad de Moshe. El que estudia y él es experto en un área, ya sabe cuando una persona hace esto, mira, en realidad no va a resultar. O sí va a resultar, va por buen camino. Eso lo da, ¿cierto?, el estudio, la práctica y realmente la expertise. Ya eso es lo que la Torah está apuntando en nuestra vida. Que es lo que el Eterno quiere lograr, ¿cierto?, con el pueblo de Israel. No se trata de dar advertencia y, uy, te va a pasar esto si haces esto acá, como para asustarnos. No es eso. Lo que la Torah busca, ¿cierto? Lo que el Eterno busca. Realmente. Que conozcamos qué es lo que nos hace bien y qué es lo que no nos hace bien. ¿Cierto? Bueno. Continuando con estos versos, dice, entendemos aquí, ¿cierto? Este es el segundo pasaje del Shema. Nosotros recitamos, ¿cierto?, el Shema 3 pasajes. Vamos a verlo en un momento más. Este es el segundo pasaje del Shema, que representa, ¿cierto?, también uno de los requisitos. Este verso nos habla de los requisitos para obtener la bendición también de la tierra. Dice, Vehayim Shamoa Tishmeu. Dice, y sucederá que por haber oído el mitzvotai asher anoji, los mandamientos que yo, ¿cierto?, les ordeno a Yom este día, le ahavá et Hashem Elohim. Dice, de amar al Eterno, vuestro Dios, y de servirle con todo vuestro corazón, y con todas vuestras almas. Benatati metar artseihem beito yoreo malkosh. Entonces, ¿cierto?, dará a su tierra la lluvia, a su tiempo la lluvia tardía. Beasafta de ganeja, betirusheja, beitzhareja. Dice, para que recojas tu grano, tu mosto, ¿cierto?, y tu aceite. Dice la Torá. Behayam Shamoa, lo recitamos siempre en el Shema. Sucederá que por haber oído. Ahí la traducción dice obedecer, porque en realidad la palabra más cercana, ¿cierto?, en la Torá para obedecer es oír. Por haber obedecido, por haber oído. Es como lo que dicen los padres. Bueno, a veces cuando retan dicen, o regañan, dicen, te entra por aquí, te sale por acá. ¿Cierto? Hay gente que tiene oídos sordos. Pero la Torá dice por haber oído, de verdad haber oído. No solamente que escuchaste y ya, sino que haber oído, comprendido y obedecido. Entonces Él dará, como allí dice, la lluvia a su tiempo, temprana, tardía. La consecuencia, ¿cierto?, viene, obviamente, por haber oído. En nuestra vida quizás cuántas cosas nosotros podemos reflexionar. ¿Por qué me fue así? Bueno, podríamos retroceder un poco más atrás. Bueno, ¿oí o no oí? ¿Escuché lo que me dijeron o no? ¿O hice lo que me dijeron que no tenía que hacer y por eso me fue así? Uno reflexiona, ¿no?
En algún momento cuando uno está pasando alguna consecuencia, dice, bueno, y la persona que le va bien también, mira, me ha ido bien porque escuché, ¿cierto? Hice caso, obedecí a lo que me dijeron. Me fue bien por esto. Y me fue mal también. Uno debiese recordar por qué escuché esto. O no escuché esto, o no hice caso. La Torá nos dice realmente esto. Es el proceso de la educación misma de los padres sobre los hijos. Las palabras de los padres realmente marcarán toda la vida de los hijos. Marcarán generaciones, o por lo menos gran parte de su vida. Porque los hijos también pueden crecer, mejorar, ¿cierto? Incluso ir más lejos. Pero siempre se recordarán la instrucción de los padres. Por eso es la educación más fundamental. La que ocurre, ¿cierto? En la niñez. La Torá dice, si obedecen, Él les dará esta consecuencia. Bueno, al respecto de este pasaje, algunos comentarios de los rabinos dicen lo siguiente. Dice el comentario del Hisekuni. Cuando dice la Torá, Beasafta de ganeja, recogerás tu cosecha de grano. Dice, tienes permiso para ir a tus asuntos en el pleno sentido de la palabra. O sea, y recogerás tu cosecha de grano. Y luego continúa diciendo, no como en el desierto, cuando vuestro pan bajaba del cielo y teníais total libertad para dedicaros al estudio de la Torá. Es decir, ustedes podrán cosechar, podrán recoger, y todo lo que es todo asunto, digamos, normal de la vida, cotidiano, podrán hacerlo. Es una autorización, está diciendo él. Y podrán no solamente dedicarse, en el fondo está diciendo, al estudio de la Torá, sino que también podrán recoger su grano. O sea, podrán trabajar y estudiar. En el desierto, en el fondo, ustedes tenían la libertad, no trabajaban y les llovía el pan, la comida. No hacían más labor, solamente tenían que recogerla. Pero después dice la Torá, recogerás la cosecha de tu grano. ¿Por qué? Porque cosechaste. ¿Por qué? Porque sembraste. Y trabajaste la tierra y después cosecharás. Entonces, no es justificación en el fondo. Decir, tengo mucho trabajo, no puedo estudiar. Realmente lo que está diciendo aquí, recogerás tu grano. O sea, la Torá te está diciendo, estúdiala, obsérvala, obedécela, apréndela, pero también recogerás tu grano. Hay momentos, ¿cierto?, en la vida que es como el maná del cielo, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando los niños, o los que son niños, ¿cierto?, viven al alero de sus padres, del todo, ¿cierto? Al 100%. Solamente se dedican aquí a estudiar. No tienen que trabajar. Si alguno querrá hacer algo para ganar dinero, bueno, lo podrá hacer, pero como regla general, ¿cierto? Los hijos no tienen la responsabilidad del pan, del agua, de la cosecha, del grano, de todo, ¿cierto? Sino que su preocupación tiene que ser aprender, estudiar. Ahora, no significa que aprender solo sea estar en un libro, puede ser estudiar o que el padre mismo le enseñe cómo hacer trabajo, ¿cierto? Y aprenda cómo trabajar. No solo se trata del estudio del libro, sino aprender un oficio, por ejemplo. Pero él solo tiene esa ocupación. Solo debe preocuparse de aprender para llegar a un momento en que pueda practicar. Así también dice la Torá aquí. El rabino Bayá también comenta, Beasafte de ganeja betirosheja, recogerás tu cosecha de maíz y tu cosecha de uva. Los sabios, en el Talmud Berajot 35, se preguntan cómo es posible conciliar el mandamiento de que la Torá nunca debe faltar en tu boca. Entonces hay un mandamiento que dice que la Torá nunca debe faltar en tu boca, como en Josué 1.8. Con estas instrucciones de seguir una carrera agrícola, arar, sembrar, cosechar, etc., la respuesta es que hay tiempos reservados para ambas actividades. Esto es también lo que Coelet 7.18 tenía en mente cuando dijo, es mejor que te agarres a lo uno sin soltar lo otro. La Torá nos plantea el desafío de que el estudio no sea solamente parte, digamos, de la niñez o del momento de estarse preparando en un momento, sino que sea toda la vida. No debe faltar la Torá en tu boca, significa debes estar siempre estudiando esta palabra. No importa que tengas tu ocupación, tu trabajo, que estés ocupado en la cosecha del trigo, de la uva, del maíz, de la vid.
tienes también tiempo, ¿cierto? No tienes que tomarte de uno, pero también del otro. Eso es lo que nos plantea la Torá, eso es lo que plantea, ¿cierto? La halajá, en general, la normativa, ¿cierto? De la halajá. Tenemos que apartar un tiempo de estudio de la Torá, siempre. No es excusa decir tengo trabajo. Todos tienen trabajo. Todos tienen que ocuparse también de estudiar la Torá, de alguna manera u otra. Por eso, por ejemplo, en el judaísmo está el concepto de los que estudian el Talmud de la Torá oral, una página por día, el Daf Yomi. Siempre se estudia alguna parte o se lee, o solo con el hecho digamos, de recitar las tefilot, uno está también leyendo la escritura, está recordándola cada día. En la mañana, ¿cierto? Leyendo el Shema, estudia y lee y se acuerda estas palabras. Todos los días es necesario. A lo mejor no hay, algunos tendrán más tiempo que otros, algunos se dedicarán mucho más que otros, pero es un deber de que todos, al menos a través de la oración, del estudio. De hecho, las mismas oraciones generalmente se leen y se estudian en algunas partes. Se leen con Kavaná, que es como una forma también de estudiar, con mucha concentración se leen muchos pasajes. ¿Para qué? Para eso, para habituarnos al estudio y no abandonarlo nunca. Ese es el hábito que tenemos que tener a través del estudio de la Torá. Y como aquí dicen, o sea, no es excusa de decir, bueno, yo cosecho, estoy recogiendo mis granos, por lo tanto no voy a estudiar. Que otro lo haga. No es así. Por ejemplo, hoy día en Israel muchos verán, oye, pero hay un grupo que no trabaja, solo se dedica a estudiar. Podría trabajar también. ¿Sí? Es una cuestión, ¿cierto? Un problema que tienen allá. Pero el asunto es que el resto también tiene que estudiar. O sea, si es un problema que alguien estudie y en realidad el problema es que solo estudie, a lo mejor el problema es que la gente no está estudiando lo suficiente y no le da el valor al estudio. De que en realidad el estudio conlleva una mejor práctica. A lo mejor el problema de cuestionar tanto a la gente que estudia es que yo no me estoy ocupando mucho del estudio. Lo veo innecesario y relevante. Y para la Torá no lo es. De alguna manera, ese grupito de personas, ¿cierto?, que solo estudia, termina siendo como una piedra de tropiezo para el que quiere desligarse de la obligación. Y la Torá manda que todos tenemos que estar estudiando siempre. Entonces, podemos ver el problema del otro, pero hay que ver el problema nuestro primero, ¿no? Como dijo Yeshua. El estudio es realmente muy importante. Seguimos viendo acá. La Torá, ¿cierto?, también nos lleva a que tenemos que obedecer y permanecer. La Torá está hecha para que quede allí grabada en el corazón, como allí dice. Grabad, dice, en realidad en hebreo dice, Besamtem et devarai ele. Dice, y colocarán, Besamtem, pondrán, como encima, ¿cierto? Et devarai ele. Las palabras estas, las pondrán, estas palabras, está diciendo. O como allí se puede traducir como grabad, las pondrán. Las palabras estas, está diciendo, en el fondo esto que le estoy diciendo ahora, estas mismas palabras, como nosotros recitamos el Shema, etc. En vuestro corazón y en vuestra alma, atadlas como... perdón, aquí tengo... A ver, me perdí de pantalla, a ver. Dice, atadlas como una señal a vuestra mano, y serán por insignias entre vuestros ojos. Enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te cuestes, cuando te levantes. Y escríbelas en los postes de tu casa, en tus puertas, para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados sobre la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres, a tus padres, por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. ¿Cuál es la idea? Que esto permanezca de generación en generación. Quizás muchos llegaron, ¿cierto?, a la Torá sin tener el privilegio de educar a sus hijos en ella, en la escritura. O a lo mejor lo hicieron de otra manera, con otro método. Pero lo que la Torá nos plantea es que realmente estas palabras tienen que colocarse, tienen que estar por encima, ¿cierto?, del corazón. Colocarse en el corazón y en el alma. Y no solo basta con eso, dice atadlas. Pongan recordatorios como señal en su mano, como una insignia entre los ojos, como el tefilín y el tefilín del brazo, el tefilín, cierto, de la cabeza.
No solamente basta con estudiar, eh, digamos, con aprender, ¿cierto? Y enseñarlas, transmitirlas, sino que también hay que establecer recordatorios. Y para la Torá esto es importante, para el Eterno es importante. Porque si falla uno, esté el otro. Si a alguien se le olvidó un mandamiento, que recuerde y algo le recuerde, ¿no? El mandamiento. Nosotros tenemos que cercar también nuestras acciones. El Eterno sabe que nosotros tenemos nuestra inclinación hacia el bien, hacia el mal. A veces cumplimos, a veces no cumplimos. Pero lo importante es que tengamos que poner o colocar cerco en nuestra vida. En las palabras tienen que ir en el corazón, digamos, en los pensamientos. Sí. Pero también tienen que ir grabadas en el alma, en todo nuestro ser. Todo lo que hacemos, todo lo que somos. No basta solamente con que esté en el pensamiento, en el corazón. También tiene que estar grabado en toda nuestra esencia. Pero a la vez tiene que estar colocada también como una señal, dice allí. En la mano, en los ojos, ¿cierto? En las puertas. Después dice, enséñala a tus hijos. Estas palabras tienen que transmitirse, tienen que hablarse en tu casa. ¿Cuándo? Cuando te sientes, cuando te levantes, cuando te acuestes. O sea, en todo tiempo, en el camino, en todo lugar, finalmente. O sea, dice ahí literalmente cuando te sientes. Digamos, a comer, podríamos leerlo así, en tu casa. Cuando te sientes a comer, bendice al Señor. Recuerda las palabras. De hecho, por eso en las bendiciones que se dan al comer, sea siempre antes y también se dan después. Y las bendiciones, por ejemplo, cuando uno come algún fruto de la tierra de Israel, por ejemplo, de los que se menciona, se da una bendición por la tierra de Israel. Para recordar también quién es el que da esa provisión. En el Birkat Amazon y también la bendición por en el Fayot, que se llama. No, perdón, la bendición que bueno, es por el pan, eh, por haber tomado el vino o por los diferentes cereales que se dan en la tierra de Israel. La bendición triple, Mein Shalosh, que se llama. Esas bendiciones recuerdan nuevamente las palabras de la Torá. Luego, por el camino, pues también, ¿cierto? Hay que salir, hay que orar en el camino. Hay que salir, ¿cierto? Y recordar las palabras, meditarlas en el pensamiento, en el corazón. Cuando te acuestes y cuando te levantes, la recitación del Shema, etcétera. Escríbelas en los postes, el dintel de tu casa, como la mezuzá. Dice, escríbelas. Si alguien no puede escribirla, no sabe cómo escribirla, la puede comprar, obviamente. Y, eh, y los días de tus hijos, para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados y permanezcan. Entonces no hay manera de hacer que la Torah permanezca, sino que transformar todo nuestro entorno, nuestra cultura, en una cultura de Torah, una cultura que nos recuerde sus mitzvot, sus palabras, una y otra vez. Rodear nuestra casa, desde la salida, la entrada de cada lugar, ¿cierto? Del corazón, cuando uno se acueste, cuando se levante, en todo lugar. Un recordatorio, aunque estamos en nuestra casa igual, hay que colocar recordatorio. Si falla uno, que no falle lo otro, finalmente. Pero no abandonar la Torá. O sea, todo esto es para nuestro bien. Es como un niño, ¿no? Que al final se le dice, haz esto. Pero uno no deja al niño libre para que haga lo que sea, sino que lo está mirando, ¿no? Para que no vaya a hacer esto. Y después, a lo mejor al niño se le da, coloca alguna cosa para que sepa qué es lo que tiene que hacer o no tiene que hacer. O no sé si va a comer, no sé, se le coloca un, ¿cómo se llama? Un babero. Porque sabe que a lo mejor se puede manchar. Y después tiene que saber, esto le recuerda, mira, yo me como y me mancho, en realidad tengo que comer mejor. Da poquito las cosas. Se colocan como recordatorios, no solo como instrucción. Y uno va aprendiendo la cultura de la Torá. El Shema. ¿Qué podemos decir sobre el Shema que no hayamos visto quizá en otro momento? Shema Israel. Adonai Eloheinu Adonai Echad. Y como dice allí, estas palabras que yo te mando hoy, estas palabras que te mando hoy, ¿qué palabras, cierto? De Barai L. Estas palabras son las que tienen que aprender y memorizar. ¿Se refiere a toda la Torá?
En primera instancia se refiere a las palabras que están siendo dadas, ¿cierto? En el libro de Devarim, y por eso son las palabras que recordamos en el Shema, los tefilín, quizá cuando se usa el tzitzit, en la recitación del Shema sobre todo. Se recuerdan esas mismas palabras, pero también obviamente apunta a todo el libro, todo el texto de la Torá, todo el aprendizaje, ¿cierto? Y como dice ahí, Veshinantam levaneja, las enseñarás a tus hijos. Y la palabra Veshinantam, ¿cierto? Que es diligentemente enseñarás, también podría implicar y las implantarás. Como las colocarás como una... las posicionarás. Como un implante, por ejemplo, dental, las implantarás. Las colocarás allí. A lo mejor no están allí. Las pondrás allí. Diligentemente las enseñarás a tus hijos. Se las colocarás a tus hijos. Y como ya leímos, ¿cierto? Y aquí queremos llegar también a otro punto. ¿Qué es lo que nos enseña, ¿cierto? La Torá. ¿Qué es lo que muchas veces no se entiende tan claro? Es que amar a Dios es igual a cumplir sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Nadie puede decir, ¿cierto?, que ama a Dios si no cumple los mandamientos. Amar a Dios es lo mismo que cumplir sus mandamientos, cumplir sus deseos, cumplir su voluntad. Nadie puede decir que ama a otro si le desagrada el otro, o si le desagrada su voluntad, o sus deseos, o todo lo que le dice le disgusta. Nadie puede decir que ama al otro, o sea, le van a decir que es una persona falsa. En realidad no tiene amor. Entonces nadie puede decir que ama a Dios si no guarda sus mandamientos. Como está escrito, sucederá que si obedecéis mis mandamientos que os ordeno hoy, de amar, ¿cierto?, al Señor, vuestro Dios, y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Le ahabá, dice ahí, de amar al Señor vuestro Dios. Ese término, muchas veces los sabios lo utilizan, ya este versículo, donde dice amar al Señor vuestro Dios y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. De ahí sacan el principio muchos de los sabios de que tenemos que orar. ¿De dónde se sabe que tenemos que orar siempre? De aquí, donde dice servirle con todo vuestro corazón. Y se dice, ¿cuál es el servicio del corazón? Abodá Shebalev, ¿cuál es la abodá, el servicio del corazón? Y los sabios contestan, la tefila, la oración. Ahí dice, de amar al Señor vuestro Dios y de servirle. ¿Cómo se le sirve? También, con todo el corazón, orando, apegándonos a Él a través de la tefilá y con toda el alma, toda nuestra esencia. O sea, quien ama a Dios también tiene que orar. Tenemos que orar. El que ama a Dios ora. Le sirve de corazón. Y el servicio del corazón es la oración, donde abrimos el corazón. La oración, sobre todo en este lado, apunta, ¿cierto?, la oración personal, que es del corazón, que sale de allí. ¿Cómo cumplimos este precepto? Orando, cada día. Yo coloqué esta frase, dice, si amamos a Dios, cumplimos su mandamiento. Esa es la conclusión. Si amamos a Dios, cumplimos su mandamiento. Y si amamos el mandamiento, es porque amamos la razón del mandamiento. Porque amar a Dios es lo mismo que cumplir sus mandamientos. Entonces, amar a Dios es lo mismo que amar sus mandamientos. Y si amamos el mandamiento, tenemos que amar también la razón del mandamiento. El por qué. El estudio de la Torá, el aprendizaje nos ayuda a entender el por qué. ¿Por qué la Torá nos enseñó esto y esto otro? Y si amamos esa razón, es porque amamos el mandamiento. Y si amamos la razón del mandamiento, estamos confirmando que la voluntad de Dios es agradable y perfecta en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si amo la razón del mandamiento, es porque también mi corazón está amando la razón y la voluntad de Dios. Y significa que cada vez está más en mi vida. Que cada vez mi vida más conlleva la voluntad de Dios. Cada vez entiendo mejor su voluntad y cada vez estoy más de acuerdo con las razones. Y cada vez comprendo más su profundidad. Entonces mi corazón cada vez más se apega a Él y se hace como el de Él. Y su voluntad se hace como la mía y la mía como la de Él, como dice Yeshua. Para que su voluntad sea como mi voluntad. Esa es la oración de Yeshua, que Él dice en el libro de Yohanan.
que realmente podamos ser uno con Él, para que su voluntad sea como nuestra voluntad y nuestra voluntad como la suya. ¿Eso cuándo se da? Cuando amamos a Dios, cuando amamos su mandamiento, cuando amamos la razón de los mandamientos, porque Él nos dio todo ello, cuáles son las justificaciones detrás. Y eso nos da también amar, por lo tanto, la justificación, el razonamiento, el pensamiento, el corazón de Dios. Y significa que nosotros también estamos amando lo mismo que Él ama. Cada vez estamos siendo uno con Él. Este es el proceso que nos enseña en la Torá a cumplirlo realmente. Y nos enseña también a colocar recordatorios, estacas, por así decirlo, para afirmar esta relación y que no se rompa a lo largo del tiempo. Voy a citar ahora la halajá sobre la tefilá para recordar un poco estos versos que nos menciona esta palabra, los versos de esta parasha. Nosotros leemos 3 párrafos, ¿cierto? En el Shema. El párrafo que dice Shema Israel, escucha Israel, en Deuteronomio 6, 4 al 9, con el que aceptamos el yugo del cielo, dice. O sea, aceptamos, ¿cierto?, que Él es Rey soberano sobre nuestra vida. A través del primer verso del Shema que recitamos, aceptamos su yugo, primeramente, el yugo del cielo. Yo acepto, Él es Dios, Él está sobre mi vida. Segundo punto, y que habla también de la unidad del amor a Hashem. También aceptamos, ¿cierto?, que para ser uno tenemos que amarle. Y amándole somos unos con Él. Tiene que haber amor en nuestra relación con Él. No solamente, ¿cierto?, se trata de aceptar que Él es Dios. La Escritura dice en un momento, bueno, hasta los demonios creen y tiemblan. No solo se trata de decir, bueno, Él es soberano y Rey sobre todo, sino de amarle a Él y apegarnos a Él. Lo segundo que recitamos en el Shema es el verso que dice Veyayim Shamoa, Tishmeu, ¿cierto? Lo que se sale en esta parashá. Si sigues, si oyes, si obedeces, sucederá que si oyes, o si mantienes, que incluye la aceptación del yugo de las mitzvot. Entonces una cosa es aceptar el reino, la soberanía de Dios, su autoridad sobre nuestra vida, y otra cosa es aceptar, como aquí dice, el yugo de las mitzvot, sus mandamientos. Como yo reconozco que Él es Dios, yo cumplo su voluntad, y yo acepto que su palabra en realidad es lo que debo hacer. Y ahí recibo el yugo de las mitzvot. Esto también se asemeja al proceso del creyente nuevo. Primero tiene que aceptar a Dios. Primero tiene que recibirlo en toda área de su vida. Amarle, ¿cierto? Tiene que oír su palabra, tiene que amarle, tiene que querer ser uno. Y después recibe el yugo de los mandamientos. Por eso también en el proceso de evangelización, por ejemplo, uno no es que le instruya a toda la gente que guarde toda la Torá. De eso no se trata la buena noticia. Sino de que la persona acepte el yugo del cielo, el yugo del reino de Dios primero. Primeramente. A través del arrepentimiento, la teshuvá, el retorno a Dios. ¿Cierto? Y después aceptamos el yugo de los mitzvot. Con el tiempo logramos comprender cuál es nuestra relación con Él. Y luego la tercera cosa que leemos en el Shema es Vayomer. Vayomer Adonai Moshe Lemor. ¿Cierto? Y dijo Moshe, el eterno Moshe. Que incluye la orden de recordar los mitzvot a través del mandamiento del tzitzit, la mención del éxodo de Egipto. Ya es el trato, ¿cierto?, personal que el Eterno hizo con el pueblo, los recordatorios que dejó, las señales. Señales como el tzitzit. Recuerden que yo los saqué de Egipto. Ámenme, guarden mis preceptos y establezcan recordatorios. Potentes recordatorios. Recuerden que los saqué de Egipto. Recuerda de dónde Dios te sacó. Recuerda siempre, ¿cierto?, qué es lo que Él te dio. ¿Qué es lo que Él te dio a ti? Como ahí dice a ustedes, les dieron el tzitzit para que recuerden una señal. A cada uno de nosotros hemos recibido algo. Todo eso es necesario para mantenernos en la unidad, ¿cierto?, con el Eterno. Y del verso de esta porción, que aparece en esta porción, que es el segundo verso del Shema, Ve'ayim Shamoa, aprendemos sobre el valor de las mitzvot y la recompensa para aquellos que la cumplen y el castigo para quienes la transgreden, dice Peninay Alajá. Si amamos a Hashem y le servimos con todo nuestro corazón y cumplimos sus mitzvot, seremos dignos de su bendición. Amén. Así sea.
La tierra dará sus cosechas, viviremos larga vida, nosotros, nuestros hijos, la tierra que Hashem prometió dar a nuestros antepasados y a nosotros. Sin embargo, si Dios no lo quiera, nos desviamos del camino, Hashem se enfadará con nosotros. La tierra no dará sus frutos y seremos desterrados de la buena tierra. Nadie quiere escuchar algo como eso, ¿no? Por eso se dice en voz baja en ese momento. Para que no se cumpla, ¿cierto? De alguna manera, pero no podemos olvidarlo. Tiene que estar ahí presente. No sea cosa que nos extraviemos. A continuación, se nos dice de que nos pongamos tefilín en los brazos y en la cabeza. Que coloquemos mesuzot en las entradas de nuestras casas, ordenándonos así que interioricemos profundamente estos fundamentos de nuestra fe. No solo recitando el Shema, sino también cumpliendo otras mitzvot. En el primer párrafo el énfasis está en nuestra apelación hacia los cielos, dedicando todos nuestros poderes a servirle a Él. En el segundo párrafo el énfasis está en revelar el gobierno autónomo de Hashem en el mundo. Y el cumplimiento de las mitzvot es una expresión de la revelación de la voluntad de Hashem en este mundo. La recompensa y el castigo también confirman su supervisión sobre este mundo. En el fondo estamos diciendo a través de este cumplimiento de este segundo párrafo del Shema. Él tiene el control sobre todo. Reconocemos, aceptamos su yugo, sí, Baruch Hashem, pero realmente nosotros apelamos a Él, a los cielos, todo viene de Él. Y toda consecuencia, todo lo que pasa en este mundo, todo revela, ¿cierto?, su gobernanza. Todo revela su soberanía en este mundo. Y aceptamos a través de esto que sus mandamientos son, como allí dice, la revelación de su voluntad en este mundo. Por lo tanto, la recompensa y el castigo que ocurre en este mundo, sobre todo sobre el pueblo de Israel, revelan su voluntad. Es decir, la voluntad de Dios está contenida en los mandamientos. Eso es lo que está queriendo decir. Entonces, al cumplirlos, aceptamos que Él hace su voluntad en este mundo, finalmente. Pero si no aceptamos sus mandamientos, podremos amarle a Él, a lo mejor apegarnos a Él, pero no aceptar lo que Él hace en el mundo. Por eso, a lo mejor es tan vital cumplir y llegar al camino de la Torá, para lograr aceptar y entender si el Eterno tiene el control sobre todo. Sí, su Torá, sus leyes, sus principios gobiernan todas las cosas. Si yo me rebelo contra la Torá, o si pretendo decir que está abolida, que no se cumple, que no tiene ningún valor, estoy diciendo que Dios no supervisa el mundo entonces. Cada cual se guía como quiere. Pero no, Él puso leyes, principios, mandamientos. Y la recompensa y castigo, las consecuencias, todo lo que vemos en este mundo es porque Él supervisa. Que se cumpla, ¿cierto?, sus principios en este mundo, sobre todo sobre Israel. Entonces, los mandamientos nos ayudan a comprender esto, ¿ya? Y sobre el punto de enseñar las razones, la Torá dice claramente. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte, diciendo qué significan los testimonios, los estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios os ha mandado, cuando empieza, ¿cierto?, en la Pascua. Entonces le dirás a tus hijos, éramos esclavos de Faraón en Egipto, y el Señor nos resacó de Egipto de mano fuerte. Además el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillosas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón, contra toda su casa, etc. ¿Cierto? Dice, entonces le dirás a tus hijos, a tu hijo, la Torá ordena que tenemos que enseñar también las razones. ¿Por qué? Los niños siempre preguntan por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. La Torá dice que tenemos que enseñar las razones. No podemos dejar al niño, a los hijos, en silencio, que no hablen, y que no pregunten ni consulten. Porque en ese mismo momento, ese arbolito se puede torcer, y se puede rebelar, y puede tener rebeldía. No voy a cumplir lo que me dice porque en realidad no le encuentro sentido. Y me rebelo contra la palabra porque no la entiendo, no la comprendo, y no importa. En el mismo momento en que no se contestan las dudas o las razones, puede venir un espíritu de rebeldía. Un espíritu rebelde puede alzarse en ese momento ante la, ¿cómo se llama? Ante la falta de explicación. Lo mismo pasó quizá o pasa en las sociedades cuando no hay explicación sobre las cosas que pasan. ¿Y por qué se permite esto? Y no hay explicación, la gente se altera. ¿Cierto?
Tiene que haber una justificación detrás de las cosas que se hacen. Los padres tienen que esforzarse también en mostrarle un porqué a los hijos. ¿Por qué se come de esta manera y no de esta otra? ¿Por qué se ve esto y no se ve esto otro? Los padres tienen que esforzarse, pulirse. El matrimonio, ¿cierto? Las familias, para mostrarle a los hijos lo debido y decirles por qué. Y que sea justificable, porque si no se despiertan esa rebelión en el corazón de los niños y de cada uno de nosotros que tenemos de alguna u otra forma en nuestra vida. Entonces es importante explicar las razones. Si no las explicamos, corremos el riesgo de que toda la instrucción se pierda y no se practique. Por eso, en una misma sociedad, como les decía, si la justicia no establece y no se justifica, o si hay corrupción y no se realiza una justicia correcta, la gente dice, ¿por qué? ¿Cuál es la razón detrás de todo esto? Y no haber explicación, hay rebeldía, hay rebelión. Es necesario explicar a los hijos. La Torá lo ordena. Entonces, no hagamos caso omiso. Démosle el valor que requiere también cuando alguien nos pregunta algo. O sobre todo a los hijos, a los padres. Enseñando las razones de la Torá. Enseñando las razones de por qué nosotros creemos en esto y no en esto otro. Porque si no, el mundo, la sociedad, este siglo, los va a consumir. Y continúa diciendo, el Señor nos mandó a observar estos estatutos. Y si cuidamos, ¿cierto? Nos va a preservar hasta el día de hoy. En el fondo al niño hay que decirle, si nosotros guardamos esto como el Señor nos ordenó, habrá justicia para nosotros. Él nos va a bendecir, nos va a ir bien, si cuidamos de observar todo esto. Y hay que hacerlos parte. La pregunta tiene que tener como finalidad que la persona se haga parte de la pregunta y de la cuestión de fondo. Si el niño pregunta es porque hay una posibilidad, cuando alguien pregunta, es porque hay una puerta abierta para que se haga parte también de ese problema o de ese asunto, porque le interesó. Y ahí tienen que involucrarlo. Preguntó, hay que involucrarlo. Entonces, tú también eres parte. Eso es lo que nosotros hacemos cuando alguien te despierta, ¿no? De la curiosidad o pregunta de Dios. Hay una puerta abierta, ¿no? Bueno, lo mismo con los hijos. Tenemos que hacerlo así. Ya vamos cerrando esta para allá. Una de las principales preocupaciones del libro de Barim, por lo tanto, es que los israelitas dejaran de amar a Dios, de cumplir los mandamientos una vez que recibieran la bendición, y que resultara en la pérdida de la tierra. Todo se perdería si no amaran a Dios, si no amaran sus mandamientos. Si al tener muchas cosas y mucha abundancia, se alejaran del principio de la Torá, de la instrucción, porque eso iba a resultar en una pérdida total. Tarde o temprano iba a resultar en una pérdida. Moshe lo advirtió. Por lo tanto, alguien puede enorgullecerse. A lo mejor, oye, me dijo, o alguien le da bien, yo le enseñé. Pero hay una preocupación que la Torá mantiene constante, y la preocupación de los padres, ¿no? Hasta el último día quizá de su vida. Que no se le resulte a los hijos, ¿cierto? Lo bueno en maldición, en malo. Y que toda su vida resguarden de cumplir y hacer el bien, para que no resulte para mal. Lo que le enseñé, que no dejen de amar a Dios, que no dejen de amar a los padres, a la familia, los valores que les enseñaron, que no se alejen y no se desapeguen hasta el último de sus días. Esa es la preocupación. Un buen maestro en realidad, como lo son los padres también, puede ser otro maestro, se preocupa de que estas palabras calen no solamente en el momento en que lo escuchó, sino para toda la vida. Porque cualquier desliz y puede resultar, ¿cierto?, en una mala consecuencia, los actos. Por lo tanto, la preocupación siempre va a ser esa. Y el libro de Barim tiene esa preocupación también. No la podemos dejar de lado. Y el recordatorio que nos da, ¿cierto?, al final del libro de Barim, dice, escribid este cántico para vosotros, tú enséñalos a los hijos de Israel. Ponlo en su boca para que este cántico me sea testigo contra los hijos de Israel, porque cuando yo los introduzco en la tierra que emana leche y miel, la cual juró a sus padres, y ellos la coman y se sacien y prosperen, se volverán a otros dioses y los servirán. Me despreciarán y quebrantarán mi pacto. Sucederá entonces que cuando muchos males y tribulaciones vengan sobre ellos,
Este cántico declarará contra ellos como testigo, pues no lo olvidarán los labios de sus descendientes, porque yo conozco el plan que ahora está ordenando antes de que los traiga a la tierra que juré darles. Hay varias interpretaciones de este pasaje. Uno de la interpretación, que este es un mandamiento, ¿cierto? Que apunta a escribir la Torá, como se leía ahí en el verso anterior. Dice que la escriban, eh, escribid este cántico. Dicen que de aquí se desprende el mandamiento de escribir un Sefer Torá en la vida. Uno debe escribir un Sefer Torá en su vida, según una mitzvah, ¿cierto? Pero también se sacan otras conclusiones. Por ejemplo, ¿qué es este cántico? ¿Solamente es el cántico de Moisés? ¿O se refiere todo este texto a toda la Torá? ¿Hay que escribir solo el cántico o toda la Torá? Y la conclusión que da la mayoría de los sabios es que es toda la Torá. Escribid este cántico. Enseñad la Torá como cántico. Enseñad la Torá, ¿cierto? Como un memorial, un recordatorio. La Torá no solamente debe ser escrita, sí, pero también será un cántico. Algo cantado, hablado, que se tiene que transmitir y tiene que resonar. No solamente estar allí en el texto en la Biblia, tiene que resonar en la memoria colectiva de todo Israel, a través de cántico. Un cántico, por ejemplo, aquí se menciona. Hay que establecer recordatorios poderosos, como los padres, por ejemplo, cuando hacen dormir a los hijos. Siempre se establecen momentos o cánticos, alguna manera en que la transmisión se recuerde hasta la posteridad. Y eso es lo que también nos deja la Torá, nos ordena, establecer recordatorios para los hijos, para que no se olviden. Y el cántico es un poderoso recordatorio, porque no solamente resuena en nuestra mente, sino que en nuestros labios, ¿cierto? Como la Torá lo debe ser. Por eso, de hecho, también se desprende otro principio de este pasaje, que es que la Torá debe ser no leída, sino cantada. Por eso, ¿cierto? Hay una manera en que cuando se lee la Torá en la sinagoga, en la Beit Knesset, se debe cantar la Torá. No se lee, se canta o se cantila. Por eso la Torá no solamente tiene vocales, perdón, no solo tiene letras, vocales, sino que también tiene signos de entonación. ¿Para qué? Para cantar y entonar la Torá y recordarla siempre. Y que resuene en nuestra vida. ¿Ya? Entonces con esto cierro. La práctica, la clave del éxito, si es que podríamos mencionarlo así. Una llave del éxito. No es solo el estudio de la Torá, por ejemplo. O no solo el estudio en sí, general, sino comprender la finalidad de este. ¿Cuál es la razón del estudio? No basta solamente ya con estudiar, sino entender la razón. Y ponerlo en práctica con las herramientas y la tenacidad de cada persona, que son su memorial. Esa herramienta, por ejemplo, lo que uno utiliza en su trabajo, podría ser, sé, digamos, el arar la tierra, una pala. Toda la práctica, lo que conlleva ponerlo por obra, tiene que recordarle siempre ser un memorial. Esto es símbolo también de que estoy trabajando y Él me ha dado todo, ¿cierto? Para trabajar. Todo lo que son nuestras herramientas y la tenacidad que nosotros usamos en la vida, tienen que establecer memoriales de realmente quién nos bendice, quién nos da a nosotros lo bueno, siempre. La práctica no se puede alejar del estudio, de la razón del mandamiento. A veces pasa. A veces la práctica se aleja de la razón de por qué lo hacemos, y del mandamiento en sí, y del amor a Dios. Entonces siempre tenés que estar todo unido. ¿Para qué? Para que realmente el estudio y la Torá vayan de la mano, para que la Torá sea una realidad en nuestra vida, así como lo fue en la vida de Yeshua. ¿Quién cumplió, cierto, la gran mitzvah que es imitar los caminos de Dios? En todo lo que él hizo, él anduvo, oyó lo que el Eterno le indicaba y todo lo hizo. Todo esto que hemos hablado finalmente es parte del mandamiento de imitar a Dios. ¿Por qué estudiamos y todo esto? Porque imitamos su bondad, su misericordia y cómo Él procede en este mundo. Por eso recibimos y aceptamos su voluntad y sus mandamientos. Porque decimos que se haga su voluntad y no nuestra voluntad. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.